Ejercicio 67. 4 resistencias de 2, 5, 6 y 7 ohm se conectan en serie a una batería que proporciona una diferencia de potencial de 60 volts. Calcule A, resistencia equivalente, B, intensidad de corriente que circula por cada resistencia y C, diferencia de potencial en cada una de ellas. Entonces, lo primero que hacemos es un esquema en donde vamos a colocar las 4 resistencias en serie y tenemos entre los dos extremos 60 volts de diferencia de potencial. Bien, lo primero que nos pide es calcular la resistencia equivalente. Recuerden que cuando las resistencias están en series, la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. Entonces, nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 2 más 5 más 6 más 7. Es decir, que nuestra resistencia equivalente es de, tenemos 7 más 7 más 6, 20 ohm. Es decir, que ya respondimos el punto A. Vamos al punto B. En el punto B nos pide la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. ¿Qué tenemos que recordar? Que la corriente, en el caso de que sean resistencias en serie, es la misma para cada una de las resistencias. Es decir, que la corriente de electrones que pasa por esta resistencia, luego va a pasar por esta y por esta. O sea que es la misma cantidad de electrones que pasa por cada una de las resistencias. Por lo tanto, la intensidad de corriente es constante. ¿Y cómo la vamos a calcular? Vamos a usar la ley de Ohm. Diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. Entonces, la intensidad es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Entonces, la intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias es igual a la diferencia de potencial total dividido la resistencia equivalente, que recién la calculamos y daba 20 ohm. Entonces, 60 volts dividido 20 ohm nos da 3 amperes. O sea que la corriente que pasa por 1, por 2, por 3 y por 4, o sea, por las 4 resistencias, es constante y es igual a 3 amperes. Ya respondimos entonces el punto B. Nos falta ahora responder el punto C. En el punto C tenemos que tener en cuenta que, como están en serie, la diferencia de potencial va a ser distinta para cada una de las resistencias. Es decir, si yo acá pongo un voltímetro, voy a obtener una diferencia de potencial que es diferente a la que voy a obtener en esta resistencia. Entonces, le vamos a llamar B1, B2, acá vamos a calcular B3 y acá B4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a volver a usar la ley de Ohm. Vamos a decir que el voltaje que pasa, o sea, la diferencia de potencial que hay en la resistencia de 2 ohms es igual a ¿qué? A la intensidad de corriente, que es constante, de 3 amperes, por el valor de la resistencia, que es de 2. Entonces nos queda 3 por 2, 6 volts. Vamos a el voltaje, diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohms. Sería la intensidad de corriente de 3 amperes por la resistencia de 5. 3 por 5, 15 volts. Vamos a la tercera resistencia. La diferencia de potencial 3 va a ser igual a 3 amperes por 6 ohms. 3 por 6, 18 volts. Voltaje en la resistencia 4. 3 amperes de intensidad de corriente por la resistencia de 7 ohms. 3 por 7, 21 volts. Y fíjense, ya calculamos todos los voltajes. Si los sumamos, ¿sí? Fíjense cuánto nos da. 6 más 15, 21 más 21,
42. 42 más 18, 60. Que es la diferencia de potencial total. Siempre la suma de los voltajes es igual a la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente. Y entonces ya respondimos las tres preguntas. Resistencia equivalente 20 ohm, intensidad de corriente en cada una de las resistencias 3 amperes y estos serían los voltajes en cada una de las resistencias.